¿En qué tipo de pacientes se da esta situación? Se da en pacientes que tienen demasiada sobrecarga de la articulación metatarso-falángica. Ustedes pueden ver acá la radiografía, el metatarso, que debería ser limpio, y la parte de la falange, que debería ser limpia. Y vemos acá unos cachitos, osteofitos, osteofitos grandes. Y como yo les dije también la vez pasada, así como ven acá los osteofitos, esto está a todo alrededor del hueso, o sea, todo el borde está igual. Nosotros solamente vemos una incidencia, pero si lo vemos, digamos, de frente, vemos que todo el hueso debe estar igual. Y efectivamente así es cuando abrimos. Entonces, esta es la artrosis. Y esto de acá es la degeneración por artrosis y es también la irritación, porque la arquitectura, en este caso la estructura articular se va a desconfigurar, va a generar aumento de volumen en la zona, ¿no? Por estos osteofitos, y toda esta zona va a chocar con el zapato. Y al momento de caminar, va a chocar, va a doler, va a generar más inflamación y un círculo vicioso para aumentar, en este caso, la lesión. Un círculo vicioso que termina en una artrosis severa y mucho dolor. Y generalmente o muchas veces se llega a un tratamiento que es la artrodesis. Artrodesis, o sea, fusionar esta articulación para que no duela. Por ejemplo, este es un paciente con mucha actividad, es un soldado, es un joven, y este paciente pues ¿no? digamos en las actividades que tienen, ¿no? Tienen esas actividades de marcha, ¿no? etcétera, de carreras, ¿no? De mucha actividad física, y ha generado un halo rígidos, un halo rígido, un varón, ¿no? Un varón. Pero así como hay también lesiones, bueno, y acá, ¿no? Y al paciente se le, se le hace la prueba, en este caso, se le hace la prueba de flexión, flexiona pero con mucho dolor, ¿no? En la articulación metatarso-falángica. Esta es una prueba de valoración, ¿no? Cuando hay dolor ahí, ya vemos que la articulación está dañada. Pero así como hay lesiones en los varones, ¿no? En ese primer radio, hay lesiones en las mujeres generalmente. Y acá hablamos de halus valgus. Halus valgus. Vamos a buscar ahora un nuevo dibujo. Un dibujo, perdón, anterior. Vamos a buscar un pie. Acá hay un pie. Y vamos a hablar de algunas condiciones. Este es el eje del pie. Yo estoy mirando al paciente, en este caso, de abajo hasta la cabeza, ¿no? La cabeza está por acá, ¿no? El paciente es echado. Listo. Su otro pie está por acá. Muy bien. Como ya estoy ubicado en el espacio en esta parte, voy a trazar una línea longitudinal al eje del pie y voy a hablar de algunas condiciones. Varo para este pie, ¿hacia dónde sería? Calcáneo, ¿hacia dónde se va? Varo. ¿Hacia afuera o hacia adentro? Hacia adentro. ¿Sí? ¿Está bien? Varo. Sí, ¿no? Varo. Hacia adentro. Si se va hacia afuera, ¿cómo se llama? Valgo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, fuera de la línea media que estoy trazando acá, es varo para adentro y valgo para afuera. Si yo agarro mi primer radio y lo mando para adentro al dedo,
¿Qué cosa sería eso? ¿Varo o valgo? Varo. Y si yo agarro este dedo y lo mando para afuera, ¿qué cosa es eso? Valgo. Pero si este primer dedo se va hacia afuera, se va a montar, o en este caso, va a quedar debajo del segundo dedo. Generalmente queda abajo. Y a eso se le va a llamar halus valgus. O sea, este primer dedo se está yendo al valgo. ¿Está bien? Porque el valgo para este primer dedo es hacia afuera. Pero si nosotros vemos el pie, o está montado o queda debajo del segundo dedo. Y cuando lo vemos, decimos, pero está en varo. Pero si nos damos cuenta, está hacia afuera, ¿no? Está saliendo más bien del pie. ¿Está bien? ¿Sí? De cada segmento. De cada segmento. Pero generalmente, como el varo es hacia adentro, del segmento distal. En este caso, el segmento distal es el calcáneo. O en este caso, la parte del eje de los pies. Entonces, todo lo que va hacia adentro es varo. Y todo lo que va hacia afuera es valgo. Como yo les decía, ¿no? Por ejemplo, valgo del codo, ¿cuál es el segmento distal? La mano. Si es valgo del codo, hace esto. Si es codo varo, hace esto, ¿no? No, el segmento distal. Para que no confunda, tiene que ser el segmento distal, si no confunde. Siempre el segmento distal. Entonces regresamos a nuestro dibujo. ¿Dónde está? ¿Dónde está el dibujo? Está acá, aquí está. Regresando a nuestro dibujo, nuestro paciente está echado, ¿no? Acá está su otro pie, acá está su cabeza. Todo lo que se va hacia afuera es valgo y todo lo que se va hacia adentro es varo. ¿Está bien? Porque es el segmento distal, ¿sí? Entonces este dedo, este dedito, si se va hacia afuera, este dedo, si se va hacia afuera, se llamaría valgo. ¿Está bien? Se fue hacia afuera, ¿sí? Se abrió. Es valgo, ¿sí? Entonces, halus rigidus, halus valgus. ¿Está bien? ¿Y cuáles son las condiciones del halus valgus? El dedo se fue hacia afuera, se fue al valgo, el hacia afuera. ¿Está bien? Ya. ¿Está bien, no? ¿Sí, doctor? Valgo. Ajá. Hacia afuera. Bien, esta es la parte de afuera. ¿Está bien? Se abrió. ¿Te acuerdas? Genus valgo era pies hacia afuera. ¿Está bien? Todos está bien, ¿no? ¿Sí? Ya. Ah, claro. Puede ser una... Claro. Puede ser una memotecnia, ¿no? Entonces, el valgo, segmento distal afuera. Este dedito se fue hacia afuera. Pero como acá hay un montón de dedos, si se quiere ir hacia afuera, ¿qué va a pasar con los otros dedos? Los va a incomodar, los va a lesionar, los va a transformar. Especialmente ¿cuál? El dedo que está más cerca, el segundo dedo. El segundo dedo muchas veces termina montado sobre este dedo, sobre el dedo, sobre el primer dedo, ¿no? El primer dedo, primer ortejo, dedo gordo, ¿no? Este de acá termina por debajo, muchas veces
del segundo dedo. El segundo dedo se monta y a eso se llama dedo en, ¿cómo se llama? ¿En garra o en martillo? En martillo, ¿no? Diferente a los otros dedos que te quedan semiflexionados, ¿no? Dedo en martillo. Después, miren, entonces ya tenemos desviación lateral del primer dedo. ¿Está bien? Desviación medial del primer metatarsiano. ¿Está bien? ¿Por qué? Ahora regresamos. Aquí. ¿Qué pasa? Halus, ¿qué cosa es? Dedo, ¿no? Primer dedo. ¿Está bien? Miren. Acá presten atención. Este dedo, ¿hacia dónde se fue? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Hacia afuera. Es un halus valgus. ¿Y el metatarso hacia dónde se va a ir? ¿Hacia afuera o hacia adentro? Hacia adentro. Es un metatarso varo. Entonces el halus valgus tiene primer metatarso varo. Entonces eso es lo que está acá. Primer metatarso varo. ¿Sí? Aparte de eso, obviamente en la articulación, si hay una deformación, va a haber una subluxación metatarso falángica. Y si estamos hablando del primer radio, entonces una subluxación metatarso falángica del primer dedo. Y desviación lateral de los dedos, sí, porque todos los dedos se pueden desconfigurar gracias a este dedo, que se comienza a ir hacia afuera. Y todos los dedos muchas veces terminan haciendo desviación lateral, ¿no? Como dice acá. Acá tenemos lo mismo, pero ya digamos en un esquema parecido a una radiografía, digamos un esquema de los huesos, y vemos cómo forma. Si nosotros tenemos un pie normal, el metatarso con el otro metatarso forman un ángulo chiquito, ¿no? ¿Sí? Los dos metatarsos forman un ángulo chiquito. Y el metatarso con su falange prácticamente no forma ángulos, ¿no? Entonces, acá cuando nosotros medimos ángulos entre los metatarsos, hay un ángulo grande, porque cada vez se va abriendo más los metatarsos. Entonces, esa medición de ángulos a nosotros nos da el tratamiento, ¿no? Que muchas veces llega a ser quirúrgico. Y el tratamiento ortopédico, con esos ángulos. Si tenemos un determinado ángulo demasiado grande, ya no le damos opción de tratamiento ortopédico, damos tratamiento quirúrgico. Y dependiendo del grado también que tiene, cierto tipo de tratamiento quirúrgico. Igual para la falange. Si hay mucho ángulo acá entre falange y metatarso, un cierto tratamiento, ¿no? Quirúrgico para unos y para otros también. Entonces, dos ángulos importantes, el intermetatarsal y el metatarso falángico del primer dedo, ¿no? Ángulos importantes. Muy bien. Los ángulos son el intermetatarsal de 15 grados y el metatarso falángico de 25 grados. Los factores agravantes, el dedo gordo, primer ortejo muy largo. Hay pacientes que tienen el dedo muy largo. ¿En qué tipo de pie, por ejemplo, vemos esto? En el pie egipcio, ¿no? El primer dedo es muy largo. Y otro factor agravante, la tracción de los tendones. ¿Cuándo se ve esta tracción de los tendones? Cuando el paciente se sobreesfuerza, digamos, en alguna posición inadecuada. Generalmente las chicas. Generalmente por usar tacos, ¿no? Muy elevados. Entonces genera una alteración estructural, ¿no? Subluxación metatarso-falángica. Es decir, la zona del metatarso se ha subluxado, ha salido de la configuración normal y hay una subluxación de esta articulación y va a generar problemas también. ¿Listo? Acá faltaría usar tacos, ¿no? Factor agravante.
dentro de los factores agravantes, el calzado femenino, 90%, ¿no? Mujeres en el 90% de los casos. 90% de los pacientes son mujeres y 10% varones por los tacos, ¿no? Porque el taco genera una presión de manera centrípeta de los dedos, ¿no? Confluyendo en las cabezas de los metatarsianos, especialmente del segundo al cuarto metatarsiano, confluye esa fuerza centrípeta y va a generar una alteración biomecánica de todos los tendones, los extensores, los flexores, y va a alterar la estructura por presión y por fricción también. Recuerden que esta es zona de apoyo, entonces si un paciente se pone su taco, ¿no? Una chica, y queda de puntitas, ¿no? Prácticamente la zona de apoyo, que es el primer dedo, especialmente la cabeza del primer metatarso, va a generar mucho problema de presión, va a someter a estrés mecánico constante al caminar. En la noche va a tener dolor de pie y con los años su halus valgus, ¿no? Obviamente hay factores agravantes también, ¿no? Hay factores predisponentes. No todas las mujeres desarrollan esto, ¿no? No todas las mujeres que usan tacos desarrollan esto, pero sí es un factor bastante importante. Entonces, cuando se sobrecarga este primer radio, se debe a muchas condiciones. Dentro de las condiciones se da que... bueno, acá ya les dije todo. ¿Cuál sería la clave de la A? Pues, ¿no? El primer radio largo, muy largo, y especialmente con condiciones agravantes, van a sobrecargar a ese dedo. Aquí está, por ejemplo, un calzado femenino, un taco 10, ¿no? Y con las lesiones, obviamente, acompañantes. Obviamente, si una señorita usa tacos de vez en cuando, no va a tener mucho problema, ¿no? Entonces, digamos, estos son los pacientes que usan de manera crónica, ¿no? Aquí está, ¿no? Y el segundo dedo en martillo, ¿no? En martillo. Radiografías de frente y perfil. Ustedes pueden ver acá la angulación que existe entre el primer metatarso y el segundo metatarso, y la angulación que existe entre la falange y su metatarso, ¿no? Igual acá, ¿no? Y acá vemos la subluxación, ¿no? Subluxación, miren estos huesitos, ¿dónde deberían estar? Debajo, ¿no? Y miren dónde están adentro o afuera. ¿Dónde están? ¿Adentro o afuera? Afuera, ¿no? Están afuera. Están yéndose para afuera. Se están subluxando los sesamoideos. Esos huesitos tan importantes que yo les decía. Bueno, acá hay una angulación. En este caso, una angulación de 10. Esta angulación que será 36. Acá han puesto ángulos por gusto, por poner. Acá hay más de 10, pues, ¿no? Está mal medido esto. Uy. Más de 10 hay acá. Entonces, medición del valgo metatarso falángico y del metatarso varo, ¿no? M1, M2, ¿no? Los dos metatarsos. Primer metatarso, segundo metatarso. Acá tenemos el halus valgus, cómo desarrolla crónicamente la bursitis, ¿no? Una inflamación de la bursa, ¿no? Una bursitis inflamatoria, dolor
infección posible. ¿Por qué? Porque si acá hay mucha irritación constante, se puede hacer úlceras, el hueso responde, ¿no? Y forma hueso y se forma una situación que se conoce como bunio, que es un hueso retundante, ¿no? A manera de una exostosis. Obviamente signos de artrosis en toda la articulación y la desconfiguración articular también, ¿no? Muy bien, todo esto ya está. La subluxación de los sesamoideos hacia afuera. Muy bien. Ahora hemos visto, por ejemplo, la parte del primer radio demasiado largo. Ahora, ¿qué pasa cuando es demasiado corto? ¿Qué pasa si ese dedo es demasiado corto, el primer dedo del pie? ¿Qué va a generar? Va a generar igual una alteración de la biomecánica. ¿Cómo va a apoyar este paciente? Si no tiene, digamos, muy buena configuración en la cabeza del primer metatarso, de todo el radio, ¿no? Va a aumentar la presión en el segundo radio y en el tercero, que van prácticamente de la mano. Entonces va a generar problemas también. Ni muy largo ni muy corto. La insuficiencia del primer radio suele deberse a primer radio corto, sí. Desviación en varo del primer radio, a ver, vamos a pensar. Si el primer radio se va en varo, ¿hacia dónde se va a ir? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Hacia adentro. Si se va hacia adentro, ¿ese primer radio será insuficiente o no? También, porque va a desconfigurar la zona de apoyo. El retraso de los sesamoideos, si hay un retraso en el crecimiento normal de los sesamoideos, ¿habrá una insuficiencia de ese primer radio? Sí. Recuerden que los sesamoideos son como la rótula en la rodilla. Son tan importantes para generar el movimiento de flexión y también completa la extensión. Son tan importantes que si es que no hay un buenos sesamoideos, va a haber problemas con ese pie también. El tratamiento quirúrgico del halus valgus, la técnica digamos más simple, más sencilla es la técnica de McBride, que es partes blandas, ¿no? Se hace una tenotomía de los aductores, se abre la parte lateral la parte medial del pie, se saca el bunio, ¿no? Se saca el bunio y se coloca, en este caso, al final, una aplicatura de esta cápsula, se aplica y se jala la falange, se jala y se aplica con puntos en esta zona, puras partes blandas, se aplica acá, se jala esto todo lo que se puede, se jala todo lo que se puede y se aplica. Y se corta el aductor del primer dedo, ¿no? Que tiene dos fascículos, ¿no? Uno oblicuo, perdón, uno transverso y uno oblicuo, ¿no? Dos fascículos, los dos hay que cortar. A veces se corta uno nomás y el otro está jalando, ¿no? Y si ustedes ven estos aductores, terminan con unos ligamentos en la parte de los sesamoideos, ¿no? Entonces son importantes este aductor, ¿no? Los aductores. Acá tenemos otra técnica, el radio de Zeus o Scarf, donde tenemos acá que el metatarso se parte en sentido longitudinal y se hace una angulación sin perder el eje de los sesamoideos. Se hace simplemente una traslación y se puede fijar con tornillitos, algunos fijan con agujas de Kirchner. Esto es osteotomía, ¿no? Esta ya es una técnica, digamos, más elaborada que la primera, que era solamente partes blandas. Y así queda, ¿no? Miren cómo estaba al inicio.
Y después cómo se configura, acá están los sesamoideos en la parte central, el hueso cortado y nivelado, ¿no? Se ha cortado y se ha nivelado todo este eje. Se ve mucho mejor. Como técnica adicional, acá se ha hecho también osteotomía y se ha colocado tornillos en las cabezas del segundo y del tercer metatarsiano. Y muchas veces hay que hacer cirugías combinadas, cuando son pies, digamos, demasiado problemáticos.